gusto tener la oportunidad de estar reunidos ahora para seguir hablando justamente sobre la teoría curricular, una teoría que espero para todas y para todos ustedes esté resultando algo muy, muy interesante, porque como seguramente se han podido dar cuenta, es algo que está completamente conectado con la labor educativa que realizan las maestras y los maestros. Así que, bueno, espero que esté siendo un curso interesante. No sé si antes, creo que ya había hecho esta pregunta, pero ahora que hemos estado viendo algunos de los contenidos, no sé si antes ya habían tenido la oportunidad de formarse en teoría curricular, además de este curso. No sé, maestro Carlos, maestra Eileen, maestra Karina, Norma, Bianca, ¿qué me platican ustedes? ¿Ya antes se habían llevado algún curso de teoría curricular? Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, buenas noches. Sí, como lo menciona, perdón, sí, ella había hecho esa pregunta anteriormente. En caso personal, no he tenido ningún tipo de curso sobre teoría curricular. Este es el primer curso, muy bien, muy interesante. Gracias. O tal vez de planeación, a lo mejor no de teoría curricular, pero sí de planeación educativa. Yo en mi área sí he tenido esa formación. En, Ah, en, sí, para la música sí. muy bien, muy bien. ¿De planeación o de teoría curricular? De teoría, sobre todo. Sobre todo de teoría curricular. O sea, básicamente lo que estamos viendo, un poco ya lo había revisado antes. Sí, pero aplicado a la música, entonces es diferente porque es bueno ver, hay, como que hay también otros aspectos que la verdad es que yo no los había visto. Muy bien, muy bien, muy, muy interesante. Y nuestras estudiantes normalistas, egresadas de la Escuela Normal de las Huastecas, Bianca, Karina, Elin, ¿qué nos comentan ustedes? ¿Ustedes ya habían revisado antes? Creo que sí llevamos una asignatura sobre planeación, pero ya no me acuerdo Ajá, mucho, pero vagamente sí recuerdo que llevábamos una materia sobre eso. ajá, perfecto, perfecto, sí. Sí, es decir, debo decirlo, a lo mejor no lo recordamos ahora, pero era justo lo que iba a comentarles, que generalmente sí se lleva alguna materia de planeación. Y en esa materia de planeación, a lo mejor no directamente nos hablan del modelo curricular de tal o tal autor, pero sí es algún tipo de introducción. Entonces, pues bueno, nos da muchísimo gusto que nos acompañen. El día de hoy hemos organizado una actividad colectiva de presentaciones cuya principal función es el poder profundizar este texto que espero ahora en la lectura, cada uno de ustedes se puede disfrutar, Teoría y Diseño Curricular de Marta Casarini. Este texto está dividido en varios capítulos y entonces se había dejado justamente una revisión de la literatura, una revisión eh, importante a este texto y también organizar una presentación. Entonces, si mi registro no falla, habíamos organizado a través de un documento compartido, recuerdan ustedes, habíamos organizado como una especie de equipos, ¿verdad? Para llevar a cabo esta presentación. Era, si no estoy equivocado, por parejas, exactamente. Era justamente por parejas en un documento de Word, donde de hecho ustedes estuvieron revisando al final de la sesión. Por un lado, la maestra Bianca y la maestra Karina, hablándonos de la fuente sociocultural, la cultura y la sociedad. Por otro lado, eh, la maestra Dulce y la maestra Norma, hablando de la fuente psicopedagógica, el maestro Carlos y la maestra Elena, hablando de la fuente epistemológica profesional. Entonces, bueno, vamos a dar temas sobre ello. Adelante, maestra Elena.
Es que no pude entrar la clase pasada, pero sí entré al documento y no pensé que fuera en equipo, pero pues yo hice mi presentación individual y no sabía que era en equipo. Bueno, la idea era presentarlo juntos. Maestro Carlos también hizo su presentación individual. Sí, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Sí. Ok. Bueno, considerando que son breves las presentaciones, puede pasar uno y pasar el otro. Claro, el segundo que pase, procura no repetir lo mismo que ya ha comentado el otro. Puede complementarlo, desde luego, puede complementarlo. Entonces, ¿a quién le gustaría pasar primero, maestro Carlos o maestra Eileen? Yo paso, doctor. Ok, adelante, maestra Carlos. Entonces, maestra Eileen, le pediríamos a usted complementar las ideas que pudiesen hacer faltas en la presentación del maestro Carlos. ¿Ok? Ok, doctor, Adelante, por gracias. favor, sea amable. Ok, perfecto, ya se está compartiendo. Perdón, ¿sí se ve mi presentación? Sí, Sí se ve, así Ah, es. ok, gracias. Aquí ya la vemos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Pues quiero darles a conocer, pues, de acuerdo a lo que nos corresponde, sobre la fuente epistemológica profesional, con base al texto que la autora Marta Casarini, pues, habla sobre el diseño curricular. Antes de comenzar, pues, eh, comentarles, ¿verdad?, de que el texto lo pone como en dos partes, ¿no? La epistemológica y por otro lado la profesional. En este caso, la epistemológica serían los contenidos, es el saber, y la profesional sería la parte más técnica de lo que se puede hacer, y por eso le puse más adelante como el saber hacer, la parte profesional. Este, en la primera, en el primer acercamiento con la lectura, en el saber, que sería la disciplina, habla sobre la forma en cómo las personas o el diseñador de un currículum, empieza a tomar decisiones de lo que se quiere dar en un nivel educativo. En este caso, primero habla sobre el nivel profesional, lo que sería lo que es la educación universitaria. Por eso habla sobre el saber hacer y el saber. En este caso, pues, el diseñador tiene que seleccionar y organizar los contenidos, pero tiene que tomar decisiones considerando una doble vertiente, la epistemológica y la profesional. Como nosotros sabemos que cada disciplina eh, tiene ciertas características en particular, por lo tanto, los diseñadores deben estar muy conscientes de lo que les gustaría dar a conocer. Para ello, considera algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, qué es lo que pretende hacer, hacia quién va dirigido, qué es lo que van a lograr al final de la carrera. Es como contrastar lo que van a aprender con lo que van a hacer. Sin embargo, más adelante nos habla de que existe un riesgo de que si en el desarrollo curricular
se centra más en la parte epistemológica, que serían los conocimientos o la disciplina, pues prácticamente se dejaría la parte del quehacer del profesional. ¿Qué quiere decir? Que se centra más en el conocimiento sin la aplicación de la misma. Para ello, nos muestra un método para definir, en este caso, a los diseñadores, algunos aspectos muy importantes que debe de considerar. El primero que maneja son sobre las necesidades sociales. El diseñador puede detectar para que el profesional pudiera satisfacer pues prácticamente todas las demandas de que le pudiera solicitar su profesión. También tenemos el mercado ocupacional. En este caso, pues el diseñador pues tiene que hacer una investigación para saber hacia dónde va dirigido pues el campo profesional de los egresados. Asimismo, en el tercer elemento, tercer aspecto, habla sobre las disciplinas. Aquí es necesario pues determinar qué conocimientos son los que son requeridos para esta profesión. Comentarles, ¿verdad? De que en esa primera parte, hagan de cuenta que lo consideré como una balanza. El riesgo existe cuando nada más se centra más en la parte de la disciplina o del conocimiento y hay ciertos riesgos. Y tenemos otro riesgo si la balanza se va al lado contrario, en el aspecto más profesional, centrada en el qué hacer. Y existen algunas consecuencias. En este caso, cuando solo se trabajara con la parte técnica o la parte más que concierne a las habilidades o el quehacer del profesional, aquí dice que se dejaría al saber sin retroalimentación y pues nosotros sabemos que es necesario que los conocimientos científicos, los filosóficos y técnicos pues deben de estar presentes. En este caso, lo que estoy platicando se centra en el nivel superior y hace un una pequeña diferencia para comentarnos sobre qué es lo que hacen con los otros niveles educativos. En este caso, por ejemplo, lo que es primaria, secundaria y bachillerato, lo considera como una primera parte, pero excluye el problema que enfrenta la parte profesional. En este caso, para estos niveles, considera o se hace alusión al contenido formativo e informativo, como en el caso de primaria y secundaria. Los que trabajamos en estos niveles sabemos que somos formadores y desde luego también pues compartimos los conocimientos, ¿no? También, como les mencionaba, que ellos en estos niveles no se tiene el problema de la profesión, o sea, en el qué hacer, pero profesional. Pero nos dice que sí deben de incluir habilidades propedéuticas, el antes de, por ejemplo, que los alumnos sean capaces de expresar ideas, que puedan darle solución a algunos problemas específicos, el uso de tecnologías de acuerdo a cada, por ejemplo, a cada disciplina en particular, pero en estos niveles de bachillerato. También, perdón, bachillerato, secundaria y primaria. También, lo que nos dice la autora, que a pesar de que, por ejemplo, son otros niveles, no simplifica el diseño curricular. De igual manera, el diseño curricular es un gran reto, ¿sí? En este caso, como en estos niveles son formativos, los diseñadores deben de considerar, por ejemplo, la fuente epistemológica y relacionarlo con el aspecto psicológico y con el aspecto pedagógico. Eso es lo que deben de considerar los diseñadores para poder determinar qué disciplinas, qué contenidos
y qué es lo que se desea desarrollar en cada nivel educativo. Y por mi parte sería todo, doctor. Es lo que quise compartir. Muy bien, muchas gracias. Muy, muy interesante, exactamente. Más aún cuando hablamos del diseño curricular, que es un tema que aún no hemos abordado plenamente. Lo vamos a abordar en nuestra siguiente sesión. Pero sí nos damos cuenta que una fuente del currículum muy importante es justamente, por un lado, pensar en los conocimientos que requieren, eh, que requieren justamente aquellos que serán formados a través del currículum, los estudiantes, los alumnos, pero también sobre las habilidades, las capacidades, las actitudes que deberán de tener, por ejemplo, al egresar. Eso generalmente es muy relevante eh, cuando nosotros revisamos un plan y programa de estudio. Siempre un punto de estudio inicial es el perfil de ingreso. ¿Cuáles son los saberes, las actitudes, las capacidades que se están considerando al inicio de la formación? Y después el perfil de egreso. ¿Cómo esperamos que sean una vez que han vivido el proceso formativo? Muchas gracias. Gracias, maestro Carlos. Maestra Eileen, ¿lo complementamos? ¿Desea usted proyectar y complementar algunas ideas que no sean necesariamente repetidas, pero Mm, algunas ideas que podrían haber hecho falta comentar? sí, súper rápido, para no. Ok, claro que sí. Adelante, por favor, si es tan amable. Creo que si se pone de manera horizontal, se puede ver un poco más grande, maestra Eileen. Eso Sí, creo. ahorita lo Ah, ya está. presento. Ya. Perfecto. Ah, Ujú, wow, muy bien, excelente. sí, Gracias. sí, a ver, pues leímos el texto sobre la fuente epistemológica profesional del currículo, de acuerdo a ay, creo que se borró. De acuerdo al libro de Teoría y Diseño Curricular de Marta Casarini Rato. Bueno, a grandes rasgos, pues yo considero que la fuente epistemológica es cuando hablamos de ella, se refiere al origen del conocimiento que se enseña en la escuela. El conocimiento científico y disciplinar eh, es el que proviene de diferentes áreas del saber. Tiene su propio objeto de estudio, sus métodos y conceptos están validados científicamente, deben ser organizados y también deben ser relevantes. Variación del conocimiento según la disciplina. Eh, no todos los conocimientos se enseñan en la escuela, sino aquellos que son considerados válidos dentro de cada disciplina. Estos conocimientos incluyen información y habilidades que los estudiantes necesitan desarrollar para comprender mejor cada área del conocimiento. La organización y clasificación del conocimiento. Para que el aprendizaje sea más claro, el conocimiento se debe organizar y clasificarse. Solo seleccionar los contenidos que sean más relevantes para que sea más sencillo el aprendizaje de los alumnos. Los niveles de conocimiento. Bueno, el conocimiento se puede organizar en 4 niveles. El primero son los hechos y las habilidades, que incluyen datos concretos y destrezas básicas. El segundo nivel son principios e ideas que ayudan a explicar las relaciones entre los hechos. El tercer nivel son los conceptos, que son ideas generales. Y finalmente, el cuarto nivel son sistemas de pensamiento o teorías. Las características del enfoque epistemológico se centra en el estudio del conocimiento dentro de las disciplinas científicas. Este enfoque considera que el conocimiento está formado por un conjunto ordenado de conceptos, teorías y principios, y busca establecer si un conocimiento es verdadero o falso, mediante el uso de métodos y técnicas de investigación. Y eso sería todo. Súper rápido. Muy bien, y muy interesante la obra de Hilda Taba, muchas gracias. De hecho, me gustó mucho porque, aunque probablemente no se habían organizado,
Uno habló un poco sobre la parte profesional y el otro habló un poco sobre la parte epistemológica, y creo que ahí se da el complemento en esta fuente del currículum. Hilda Taba es una escritora con mucha profundidad en el campo de la epistemología, particularmente del conocimiento científico, y la preocupación siempre de su obra consiste en cómo a nivel curricular podemos organizar la enseñanza para que nuestros estudiantes puedan acceder al conocimiento científico. Pero este proceso de acceder no se dé basado meramente en un proceso eh, de mera repetición, sino más bien de una construcción desde la reflexión, desde la propia construcción del conocimiento que hacen los niños y que hacen los adolescentes. Muchas gracias, maestra Lynn, maestro Carlos. Muy bien, y tenemos otra fuente de currículum. Maestra Norma, ¿le gustaría compartirnos a usted? ¿Le gustaría compartirnos a usted? Sí, a ver, voy a compartir. Muchísimas gracias. Había visto su link en Canva. ¿Quiere usted proyectarlo desde allá o le puedo ayudar, como usted me indique? Sí, a ver, es que esto. Y si me puede ayudar, se lo agradecería. Muy bien, con mucho gusto. Voy entonces a proyectar desde acá. Permítame entonces. Voy a abrir. Ok, es que yo aquí no sé por qué tengo problemas. Muy bien. No sé. A ver, un momento. Ya, creo que ya me está dando acceso. Sí, ya me dio acceso. Entonces, ahora sí, voy a compartir para los demás. Muy bien, les agradezco mucho. Sí, me confirman si ya se puede ver allá. Sí, Sí, maestras. puede ver. Ok, ahora déjenme ver si puedo ponerlo en tamaño completo. Hacia aquí está presentar. Perfecto, ahí está, excelente. Muy bien. Bueno, estamos atentos ya maestra. Muy bien, bueno, pues a mí en cuanto a las fuentes del currículum, como parte del diseño curricular, pues yo estuve trabajando sobre los aspectos psicológicos y pedagógicos de las fuentes. Y bueno, el primero, si podemos ver la primera diapositiva, son los aspectos psicológicos que se relacionan con todos los procesos de desarrollo y de aprendizaje, que es la comprensión del proceso evolutivo presente en las distintas etapas del desarrollo humano, y esto es a nivel físico, emocional y cognitivo. ¿A qué se refiere esto? Es básicamente con los aspectos psicológicos debemos de responder a 3 preguntas fundamentales para el diseño de un currículum, que es más o menos de qué se aprende de acuerdo con los procesos de desarrollo y aprendizaje, o sea, las etapas, qué edades resulta conveniente abordar tal o cual tema. También los procesos de aprendizaje, cómo se aprende, cómo lo hacemos, y la tercera parte es el ajuste o la individualización del proceso de aprendizaje. Esto permite que justamente el currículum se ajuste a las necesidades y características específicas y particulares. Si consideramos esto, el aprendizaje, si consideramos que es un proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, sentimientos, actitudes, valores, habilidades, esto quiere decir que el aprendizaje supone niveles de actuación mental y afectiva,
porque el sujeto que aprende pues está interactuando, o sea, está consigo mismo, está viendo un proceso interno de pensamiento, y obviamente la afectividad es un ingrediente vital, pues la persona que aprende experimenta sentimientos y pensamientos sobre lo que se aprende. O sea, estamos en constante movimiento, vamos a decirlo interno, sobre el exterior, los contenidos y cómo los abordamos. En este proceso también es importante comprender que es necesario vincular las demandas, o sea, lo sociocultural, a las demandas psicológicas a la hora de tomar las decisiones para un diseño curricular. Porque sin este aspecto sociocultural se quedaría el aspecto psicológico sin vacío. Es decir, que podemos decir que los humanos producimos culturas, ideas, teorías, herramientas, creencias, de acuerdo a justamente a nuestro entorno, a nuestra cultura, y que estos se conviertan a su vez en contenidos educativos. Entonces, para el diseño curricular es importante mantener una mirada muy amplia desde la práctica, y para ello se necesita un cuerpo de conocimientos sobre el proceso de aprendizaje. Ok, si podemos pasar a la segunda, por favor. Para ello, bueno, es importante apoyarse sobre teorías del aprendizaje, que cada una de ellas pone énfasis en tal o cual tipo de aprendizaje, cómo se quiere enseñar, y esto obviamente repercute en el modo en el que se diseña un currículum. El texto menciona las teorías, hace una gran clasificación de principalmente dos corrientes, dos tipos. Primero, que es las teorías asociacionistas de condicionamiento. Hay las que son de condicionamiento clásico y se mencionan pues los autores como Pavlov, Watson, Guthrie. Hay también las de condicionamiento instrumental u operante, y bueno, ahí es más Thorstein y Skinner. Pero las que nosotros nos interesan, y también a las que la autora hace hincapié, son sobre las teorías mediacionales. ¿Por qué? Porque son las que subrayan la importancia de los procesos cognitivos propios de cada individuo, o sea, de la estructura cognitiva de los alumnos y de la manera de procesar la información. Tenemos dos grandes también como tipos en estas, que es el aprendizaje social o condicionamiento por imitación, con autores como Bandura, Lorenz, Sternberg, Rosenthal, y las cognitivas, de las cuales se distinguen varias corrientes, tales como la teoría gestal fenomenológica, la psicología genético-cognitiva, que bueno, hay Piaget, Brunner, Ausubel, Indelger. Tenemos también la psicología genético-dialéctica, que también nos resuenan bastante nombres como Vygotsky, Luria, Leontiev, Rubinstein o Wallon, y teoría del procesamiento de la información, como Gagné, Newell, se repite, Simon y Macker. Sobre todo aquí nos interesan estas porque vamos a decir que las teorías mediacionales, el estudiante, el alumno, se convierte en el mediador. Es quien filtra, quien tamiza los mensajes, los valores, las ideas, los propósitos, en función de su perfil cognitivo y emocional, e incluso de su historia personal y de sus aprendizajes previos. Vamos a pasar a las partes, ahora las fuentes pedagógicas. Si podemos pasar a la siguiente. Y los aspectos pedagógicos se refieren sobre todo a la conceptualización de la enseñanza a nivel teórico y de la investigación, como el conocimiento experiencial del docente basado en su práctica en el aula, en el desarrollo curricular. Y esta se opera en dos grandes niveles, que es el teórico y el práctico, y tiene, bueno, ciertos conceptos y como partes, vamos a decirlo. Una que tiene que ser evidentemente entre la teoría y la práctica. Nunca nada más se puede quedar en la teoría, porque ello sería que no se puede personalizar, que tengamos
una teoría muy elaborada, pero que no es poco flexible, que se queda rígida, que solo responde a las necesidades de un solo entorno específico. Tenemos también que el docente en los aspectos pedagógicos debe de ser considerado como una guía de los procesos de aprendizaje, más que el simple emisor pues, de contenido, ¿no? Y también que es importante la contextualización y la relación con la realidad. Algo que me parece muy importante, que la autora hace un concepto de la enseñanza y dice que es una actividad intencional y anticipada dirigida a propiciar el mensaje de diversos contenidos de acuerdo a determinados fines. Entonces, que la enseñanza es también una práctica social que está sustentada por, ya lo vimos, ideas, posiciones, sentimientos, pensamientos y creencias de nosotros los docentes. Y que si pertenecemos, obviamente, como todos, a una cierta cultura, esto se refleja en gran medida en nuestra práctica docente. Entonces, la práctica docente, vamos a decirlo que consciente o inconscientemente, pues tenemos concepciones pedagógicas y juicios valorativos también. Entonces, a medida que tengamos una visión más amplia y más conocimiento de las distintas corrientes, de las actividades, de las funciones que podemos ejercer como docente, esto nos va a llevar a ampliar y enriquecer nuestra concepción de la enseñanza y de la práctica. La enseñanza, pues, es una tarea por la cual se enseña al alumno a aprender. Y como docentes es fundamental esto, que crear situaciones que permitan al alumno desarrollar ciertos aprendizajes. Ahora bien, la integración de los aspectos psicológicos y pedagógicos del currículum no se logra nada más como que poniéndolos y haciendo una, pues poniendo la traslación de todas las teorías del aprendizaje o de alguna que nosotros podamos adherir o que nuestra institución educativa se adhiera, sino es más bien sobre la organización de la práctica docente. Es decir, que es necesario también que pongamos atención en otros aspectos del currículum, en otros componentes tales como los fines, los contenidos, las modalidades de evaluación, la organización del tiempo escolar y sobre todo es también muy importante las determinantes culturales del contexto institucional. Ahora bien, si podemos pasar a la siguiente, tenemos al texto al final de este apartado. Se basa sobre un libro que se llama Diseño Curricular Base, escrito en 1989, y dice que a partir, nos da algunas condiciones, consideraciones o estrategias para el diseño curricular. Ahora bien, a partir del nivel, vamos a tener algunas condiciones. Dice que es necesario para que nuestra práctica, nuestras fuentes pedagógicas sean parte real e importante. Tenemos que tener, considerar el nivel de desarrollo del alumno, el nivel de competencia cognitiva del sujeto y de los conocimientos previos que tiene. Esto es decir, que nosotros tenemos que saber como profesores a qué edades y más que nos estamos dirigiendo, cuáles son las competencias que a esta edad se pueden adquirir o tener. Construir también, la segunda es aprendizajes significativos, corregir la tendencia a estos aprendizajes repetitivos y realizar un proceso de personal de adquisición del contenido curricular, es decir, que los estudiantes sean capaces de aprender por sí mismos, dar autonomía. Las consideraciones, bueno, algunas consideraciones que tenemos que tener a la hora de hacer un diseño curricular es la selección y estructura de los contenidos debe basarse en una estructura lógica de las disciplinas y de la estructura psicológica del alumno. También es importante saber que la motivación por parte del alumno favorece los aprendizajes, o sea que debemos promover un ambiente motivador en el que haya como una secuencia. Y también el diseño curricular y el desarrollo de la clase deben posibilitar a los alumnos la transferencia de aprendizajes a distintas situaciones de la vida.
Algunas estrategias que podemos tener es conceder la importancia de verdad a los conocimientos previos del alumno. Esto implica planear y ejecutar actividades que consideren los aprendizajes anteriores. También podemos modificar los esquemas de conocimiento previos y contrastar los nuevos aprendizajes con las ideas iniciales. Propiciar una reflexión también con los aprendizajes a medida que se va adquiriendo y concretando en los productos o resultados. Esto me parece muy importante porque aquí es lo que tenemos que hacer, bueno, lo que nos sugiere el texto es propiciar una reflexión metacognitiva en el alumno, una conexión entre todos y cada uno de los conocimientos, de los contenidos, que no sean aislados, ¿no? Ni separados. Y también promover la transferencia de conocimiento y de herramientas a situaciones ya sean simuladas o reales. Y por último, es también fomentar el desarrollo de contenidos y propuestas que vinculen al alumno con el medio social, cultural, científico, laboral, actividades de aprendizaje que requieran un contacto del alumno con él a través del ejercicio de ciertas actividades. Aquí simplemente me interesa detenerme un poquito solamente. Hay bueno, me parece que es esta de la realidad, la conexión con la realidad, a veces tenemos que tener también mucho cuidado. Lo hemos visto en algunas propuestas de algunos países, en cuestión educativa, que intentan justamente tener esta conexión con la realidad y entonces se empieza a hacer solamente como conocimientos muy técnicos. Conocimientos muy técnicos porque refieren que hay que ir al trabajo, que en la parte laboral hay que incluirse. Entonces, a mí, por ejemplo, sobre todo que yo soy profesora de música, de arte, se empieza a hacer como que, sí, no hay una conexión real con el mundo laboral, digamos, sino es que tocar afuera para ganar dinero. Y también la enseñanza, por ejemplo, de la filosofía. Hay ciertas cosas que sí implican un desarrollo diferente en los alumnos, que sí implican también otro conocimiento, una reflexión un poco distinta. Entonces, eso creo que también debe ser considerado. Que no siempre hay una conexión con la realidad. Sí hay una conexión de manera real, pero estar conscientes de que no siempre va a ser solamente como laboral para poder utilizarlo de manera muy concreta en resolver, no sé, cosas de la vida. Y eso es todo. Sí, sí, en efecto, estos son todos. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra Norma. Muy, muy interesante tu presentación. Creo que logra abordar de manera muy completa cada uno de los tópicos que Marta Casarini propone justamente en esta fuente del currículo. Y bueno, yo solamente quisiera agregar que cuando Marta Casarini hace este texto en su primera edición, probablemente todavía allá por 1999, todavía no tenía el efecto que 27 años después tiene la neuroeducación. Entonces, esta es una de las razones por las cuales cuando habla de las fuentes, tanto pedagógicas como psicológicas, y cita las teorías del aprendizaje, ella principalmente las clasifica en las conductistas, pone énfasis en las cognitivistas, pero aún así probablemente hubiese sido deseable que además de las cognitivistas pudiera diferenciar
el cognitivismo de corte estático, del cognitivismo de corte dinámico, que comúnmente llamamos constructivismo. Y claro, hoy en día, además de esta distinción, sabemos del efecto que ha tenido los avances en el campo de la neuroeducación, que seguramente también habrían sido otras teorías que agregar, porque de alguna manera conocer cómo aprende nuestro cerebro está transformando la manera en la cual nosotros habíamos definido el aprendizaje. Muchas gracias, maestra Norma. Muy, muy completa su presentación, muy interesante. Le felicito. Y bueno, siguiendo nuestra estructura, después de la excelente participación de la maestra Norma, también tenemos un espacio para escuchar a más colegas de nuestra clase que han, desde luego, preparado su presentación en nuestro documento compartido. La maestra Norma estaba con la licenciada Dulce. No sé, maestra Norma, si tuvieron la posibilidad de estar en contacto ustedes o fue una presentación completamente independiente. Fue una presentación independiente. La verdad es que yo también no la contacté. No, no supe. La verdad es que no me acordé que era como con alguien más. Ok, sí, a lo mejor yo no hice énfasis porque ya es el segundo equipo, entonces discúlpeme, tal vez me ha hecho falta hacer ese énfasis, pero no sé si la maestra Bianca y la maestra Karina, que estaba hace un momento, sí tuvieron la oportunidad de comunicarse o también realizaron una presentación independiente. Las maestras van a platicarnos sobre la fuente sociocultural del currículum. Profe, nosotras sí nos comunicamos y todo y le pasé la información, o sea, nos dividimos el trabajo, pero ella tiene las diapositivas y ya vi que se desconectó, le estoy marcando y no me contesta. Que perdón, sí, hubo un momento en que no logré escuchar lo que me dijo completamente. Sí se conectaron, ustedes sí se comunicaron, ¿verdad? Sí, Sí. nosotras sí hicimos el trabajo en equipo, pero ella se quedó las diapositivas porque ella puso la información en la aplicación, pero ahorita se desconectó, o sea, no me responde y ya vi que no está aquí en línea. Claro. Muy seguramente debe ser por alguna falla en la conectividad. Bueno, una ventaja es que en el documento en línea, el documento colaborativo, también ya habían escrito ustedes una sección, ¿verdad?, de esta fuente sociocultural. Entonces, no sé Profe, si usted... si no, profe, ¿sí? disculpe, si no, no se preocupe, si no, le digo la información que recabé y se lo voy explicando. Ok. ¿Le sería de ayuda si proyecto el documento del Drive? ¿Le es de ayuda? ¿O prefiere Pues comentar oralmente? no lo hago así oralmente. Ok, muy bien, le escuchamos con mucho gusto. Bueno, lo voy a decir, pues sí, sin ayuda de algo en presentación, porque pues Karina tenía la presentación. Yo siento que a lo mejor, como usted dice, debe haber tenido un fallo en la conectividad. Bueno, a nosotras nos tocó lo que es el currículum socioeducativo. De lo que pudimos rescatar por medio del autor, es que el currículum socioeducativo es un enfoque educativo que integra los contenidos escolares con el contexto, ya bien conocemos el social, cultural y comunitario del contexto del estudiante. Busca que la educación no solo transmita conocimientos, sino también forme ciudadanos críticos, participativos y conscientes de su realidad social. Después de ello, nosotras vimos la importancia del currículum, el socioeducativo. En este caso, relaciona la escuela con la realidad social del estudiante. Pues creo que más que nada lo dice el nombre socio, pues claramente significa lo social, que es la sociedad, que es lo externo, como las familias, la sociedad,
y se relaciona junto con el estudiante, por lo cual es lo educativo. En este caso sería el entorno en el que se trabaja. También promueve aprendizajes significativos, fomenta valores como solidaridad, respeto e inclusión y ayuda a comprender y transformar la realidad social. Las características que encontramos de este currículum son que es contextualizado, o sea que toma en cuenta la comunidad y la cultura. Hace como una breve síntesis ante los dos contextos y lo resume en uno solo. También es participativo porque involucra, como ya lo había mencionado, a los estudiantes, los docentes y la comunidad. Es flexible porque se adapta, a las necesidades sociales, crítico porque analiza problemas sociales e integral porque desarrolla conocimientos, habilidades y valores. Los elementos del currículum socioeducativo son el contexto social y cultural, los contenidos educativos, las metodologías participativas, los valores y formación ciudadana y la evaluación formativa. Aquí vemos que los elementos que tiene el currículum socioeducativo pues son muy completos, desde un contexto social hasta los contenidos que lleva en la educación, sobre la formación ciudadana, acerca de la sociedad, acerca de las metodologías y finaliza pues muy bien con una evaluación formativa. También rescatamos el rol docente en el currículum socioeducativo, que sería que el docente actúa como guía de aprendizaje y mediador entre conocimiento y realidad social. Además, que es promotor del pensamiento crítico. También nos facilita el aprendizaje colaborativo. Y por último, pues podemos decir que el currículum socioeducativo permite que la educación sea más significativa, sea crítica y vinculada con la sociedad, formando estudiantes capaces de comprender y transformar su entorno. Por ejemplo, en el nuevo programa de la NEM, sabemos que este se basa en un contexto humanista. Se tiene en mente que el contexto humanista es porque se fija mucho en la sociedad, en las comunidades, en el contexto educativo, pero no solo referente al estudiante, sino a cómo es su vida junto con los demás contextos, lo cultural, lo educativo, lo social. Entonces, se reúnen todos ellos y en el currículum socioeducativo se puede plasmar pues una síntesis ante todos esos contextos. Y sería todo. Gracias. Muchas gracias, maestra Bianca. Le agradezco mucho el esfuerzo, su presentación. Siempre nos ayuda mucho un poco lo gráfico, ¿verdad? Pero muchas gracias por presentarnos las ideas, que es algo muy importante. Y usted dijo algo muy relevante, ¿no? De cómo, de alguna manera, esta fuente surge desde la noción de que el ser humano busca transmitir los conocimientos, los saberes, las costumbres, las tradiciones, la cosmovisión, la forma de pensar, de vivir. Y esto es posible gracias a la cultura. Y entonces, la fuente sociocultural es relevante porque los planes y programas de estudio, los currículums, en realidad, vistos desde otra perspectiva, también son un medio para dar a conocer a las nuevas generaciones nuestra cultura. Entonces, nosotros en nuestro país, por ejemplo, hemos aprendido a respetar, a homenajear, a honrar la memoria de nuestros héroes, porque en algún momento, dentro de los planes y programas de estudio, se estableció, por un lado, la educación cívica, pero también, por otro lado, la necesidad de reconocer héroes a lo largo de la historia de nuestra cultura, de nuestro país. Y entonces, al mismo tiempo, leímos visiones negativas de la gestión de Santa Anna, de Porfirio Díaz, pero aprendimos de los valores de Benito Juárez, de
Madero o de Morelos o de Hidalgo, casi sin cuestionamiento, porque hoy en día forman parte de nuestra cultura. Quienes se interesan un poco más y les gusta la historia, probablemente empiezan a revisar los documentos por diversos investigadores o historiadores y se dan cuenta que Porfirio Díaz no era tan terrible y Benito Juárez tampoco era un gobernante tan brillante como hoy en día lo asumimos. Es decir, que hay una profunda influencia del currículum como un medio de transmisión del conocimiento que emana de la sociedad. Y bueno, otro ejemplo de este hecho creo que tiene que ver con la idea de nuestras lenguas. Justamente hablando de Benito Juárez, es Benito Juárez quien establece el Estado laico. Y de inicio, esto resulta bien que haya una separación entre el Estado y la Iglesia. Pero se lee un poco menos que es el mismo Benito Juárez quien establece que el idioma oficial es el español. Y entonces, con el paso de los años, vemos cómo las lenguas originarias van desapareciendo de nuestro país, van teniendo un menor impacto, porque lo importante es aprender español. Inclusive, otros gobiernos eh, propusieron que el inglés o que el francés o algún otro tipo de lengua extranjera debería inclusive de enseñarse en las escuelas públicas antes que las lenguas originarias. Y bueno, la nueva escuela mexicana, muy especialmente la nueva escuela mexicana, hace un énfasis en una propuesta muy distinta, en la recuperación de nuestras lenguas originarias, la recuperación de nuestros saberes ancestrales, de nuestra cosmovisión, de la visión del territorio y de la comunidad, de las los distintos escenarios escolares, no solamente en el aula, sino también la escuela, sino también la comunidad, de la transdisciplinariedad. Entonces, todos estos aspectos son transmitidos a través del currículum. Entonces, el currículum juega un papel sumamente importante porque va a influir en la forma de pensar, en la forma de ser de las siguientes generaciones. Y bueno, hay muchas formas de pensar el currículum. Hay muchos modelos sobre el currículum. Un modelo especialmente conocido en América Latina fue desarrollado por César Coll. Voy a escribir en nuestro grupo el término, la palabra, perdón, el nombre completo es César Coll. Y César Coll escribió un modelo que de hecho tuvo un gran impacto y aún tiene un impacto en diversas partes del mundo, particularmente el modelo de César Coll. Del modelo de César Coll deviene de lo que hoy en día llamaremos el modelo por competencias, ¿sí? El modelo por competencias. César Coll es un escritor español, desarrollador del currículum, pero también es un catedrático en la educación, en la Universidad de Barcelona, que ha tenido una gran influencia en América Latina. Entonces, voy a compartir con ustedes, va a ser tal vez un poco de ruido esto, ¿no?
voy a compartir con ustedes el link para que puedan revisar la visión de César Cole sobre los retos de la educación para el siglo XXI. Yo les invito a todos y a todas que no dejen de verlo. Es un gran un personaje de la teoría curricular importante, vivo, con una contribución importante en esta teoría. Dejo el link en el grupo de clase, pero además de César Cole, además de leer a este gran escritor, me gustaría que también pudiéramos leer a otros autores. Ya alguien había escrito, Ralph Tyler, voy a escribirlo también en el grupo de WhatsApp, perdón, Ralph Tyler. Y además tenemos a otros escritores, además de Tyler, de gran importancia, como Lawrence Stenhouse, que es otro creador de un modelo importante. A ver, entonces tenemos a César Cole, que es el primero, Ralph Tyler, Lawrence Stenhouse, son 3 modelos. Y también tenemos un modelo orientado hacia el consumidor, desarrollado por Scriven, es otro escritor, van 4. El modelo de Eisner sobre la crítica artística, lo escribiré también en el grupo. Eisner, estoy escribiendo bien, Eisner. Y también tenemos otro modelo desarrollado por Stufenblum. Estoy revisando que esté correctamente escrito. Vean. Entonces, estos son diversos modelos curriculares. Y me gustaría que todos pudiéramos revisar estos modelos curriculares, pudiéramos revisar la esencia de estos modelos curriculares. Y que pudiéramos, así como el día de hoy, hacer una defensa breve sobre las ideas de estos modelos curriculares. Sin haciendo este trabajo de manera individual. Sí, maestra Norma, adelante, por favor. Sí, doctor, una pregunta. ¿Puso todos estos autores en el grupo de la maestría? ¿El grupo que trae Sí, WhatsApp? aún no le doy clic. Es decir, yo lo estoy escribiendo, okay. o aún no le doy enviar. Sí, sí, decía, ¿dónde está escribiendo esto? Sí, no, es que antes de dar a enviar iba a preguntar sus intereses. Ajá. Sus intereses para ya en el envío quedará el registro de las responsabilidades. Entonces, ok, creo, maestra Norma, que usted puede estar interesada en la visión del modelo de Eisner, pero Sí, no sé si está usted de acuerdo, ¿sí? sí. Por sus temas, por sus temas de interés, creo que sería el autor ideal. Entonces, Norma Eisner. Maestro Carlos, tenemos César Cole,
Ralph Tyler, Stenhouse, escriben Stuffelblen. ¿Cuál prefiere usted? El de César Cole. César Cole. Sí, ese es muy, muy interesante. Ok. Ahora, entonces, el maestro Carlos nos va a hablar del modelo de Cole. Y hablarnos del modelo de Cole en México. A ver, yo aquí voy a hacer dos contrastes, porque en el modelo educativo español sigue el modelo curricular de César Cole. Pero en México, el modelo de Enrique Peña Nieto trató de seguir al modelo de Cole también. ¿Sí? Entonces, son dos modelos educativos gubernamentales o de gobierno, de una Secretaría de Educación, de un Ministerio de Educación, pero basados en las ideas del mismo autor, con resultados distintos, pero muy, muy interesante. Maestra Aileen, tenemos, por un lado está Tyler, Stenhouse, escriben. ¿Qué me comenta usted? ¿Cuál le interesaría? Tyler. Tyler, muy bien. Tyler es un clásico, de hecho es el primero de estos autores. Tyler, por cierto, quiero platicarles una nota histórica muy interesante. Alumno de Skinner. Entonces, vean, Skinner también hizo una gran escuela, porque Skinner, por un lado, fue alumno de Tyler, y Tyler desarrolla uno de los primeros modelos curriculares, asumiendo evidentemente parte de las ideas de su maestro. Pero por otro lado, Skinner también fue Skinner fue profesor de William Stess, que es el creador de la teoría del aprendizaje estadístico. ¿Sí? Entonces, es interesante también observar estos árboles genealógicos de investigadores. Ok. Aileen, perfecto. A ver, escribí mal. Aileen es y latina, ok. Entonces, Lawrence Stenhouse ya no está con nosotros, Bianca. Creo que ha sido el internet el que ha estado fallando en la región. Stenhouse para Bianca y escriben para Carla. Y Stupidland para Dulce. Ahí está. Sí, entonces vamos ya está en el grupo, vamos a tratar de profundizar en las ideas de estos modelos. Vamos a tener una sesión un poquito más extensa, pero antes, la siguiente sesión me gustaría platicarles cuál es la noción básica de un modelo curricular, es decir, qué tienen en común todos estos modelos, y después esto nos va a permitir ir diferenciando cada uno de ellos. ¿Sí? Ok, bueno, pues entonces todos tenemos un poco de trabajo para revisar, para preparar. Les pido, me ha gustado mucho estas presentaciones que hicieron, de hecho ustedes tres. 5 láminas es suficiente para tratar de explicar un poco el modelo y preparar los puntos más esenciales. Estos modelos están en el mismo texto, es decir, pueden escribir este texto en PDF y aquí encuentran la información de los modelos o pueden también buscar otros medios de información que puedan ser útiles. Pero el libro de Casarini contempla también los modelos que hemos citado. ¿Ok? Muy bien, bueno, pues entonces agradezco mucho su atención. Deseo que tengan una muy buena noche y nos vemos en 8 días en la sesión de cierre de nuestro seminario. Doctor, antes de que corte la Claro. llamada, ¿puede
mandar el número de la persona con la cual puedo mandarle mi vouch. Ah, De pa- claro que sí, con mucho gusto. Sí, de hecho, no hemos enviado esta información. Les pido una disculpa. La universidad tuvo un cambio administrativo. Este cambio administrativo deviene de que no sé exactamente qué día del mes de enero, pero nuestro país hizo un cambio, una reforma fiscal. Y entonces hay nuevas reglas de facturación, nuevas reglas. Por ejemplo, si ustedes son alumnos y tienen algún apoyo en su trabajo y desean facturar sus estudios, hay nuevas reglas. Y también hay nuevas reglas para quienes no necesitan facturar. Entonces, bueno, esto ha hecho que la universidad tenga algunos cambios en lo administrativo. Ya nos han pasado toda la información el día de ayer, solo que estuve conduciendo el día de hoy y ya no tuve oportunidad de enviarla, pero seguramente mañana, maestro Carlos, ya la enviaré para que todos tengan certeza dónde hacer su pago y también dónde pedir algún tipo de recibo o de factura si ustedes así lo requieran. Gracias, doctor. No, muchísimas gracias a ustedes. Que tengan una muy, muy buena noche y es un gran placer saludarlos. Nos vemos en 8 días. Hasta luego. Gracias, doctor. Bonita noche. Nos vemos. Hasta luego. Muy bien. Que estén muy bien. Hasta luego.